Jake Morrison, de pie en el puente de su nave, observó cómo la muerte se acercaba a través de la negrura del espacio. La flota alienígena se cernía ante ellos como dagas de plata contra las estrellas. Cada nave era el doble de grande que cualquier cosa construida por la humanidad. Habían pasado 3 meses desde el primer contacto con el colectivo Cenari, y esos 3 meses solo habían estado llenos de malas noticias. Los Cenari afirmaban representar a 12 especies alienígenas diferentes, todas ellas más antiguas e inteligentes que la humanidad. Llevaban décadas observando la Tierra, estudiando el comportamiento humano como los científicos estudian a las hormigas. Cuando la humanidad finalmente se desarrolló a una velocidad superior a la de la luz y se adentró en su territorio, los Cenari dejaron clara su postura con un lenguaje diplomático que apenas ocultaba su desprecio. Someterse al protocolo de integración o enfrentarse a una obediencia forzada. Jake había leído los términos de la integración. La humanidad se convertiría en una especie vasalla a la que solo se le permitiría existir bajo estricta supervisión alienígena. La tecnología humana se limitaría a los niveles aprobados. La expansión humana en el espacio estaría controlada por los administradores Cenari. La cultura humana sería modificada para ajustarse a los estándares aceptables determinados por sus superiores alienígenas. Los gobiernos de la Tierra habían debatido durante semanas antes de entregar su respuesta a través del almirante Koren. Cierto. Comandante de la primera flota espacial profunda de la humanidad. La respuesta había sido simple y muy humana. No. Dot. Ahora, las consecuencias de esa negativa pendían en el espacio ante ellos. Repletos de armas capaces de destruir planetas y protegidos por una tecnología que hacía que las defensas humanas parecieran armaduras de papel. Los Cenari le habían dado a la humanidad una última oportunidad para reconsiderar. Y cuando esa oportunidad fue rechazada, acudieron para imponer su voluntad. Lisa Campbell se inclinó sobre su consola de ingeniería, sus dedos bailando sobre los controles que monitoreaban los sistemas de energía de la nave. Su cabello oscuro le caía sobre la cara mientras trabajaba, pero Jake podía ver la tensión en sus hombros. Había sido su ingeniera jefe durante 5 años, y nunca la había visto tan preocupada. «Capitán, están transmitiendo algo», dijo sin levantar la vista. «No es una señal de comunicación. Es una especie de transmisión de energía dirigida directamente al núcleo de nuestro reactor». La pantalla principal parpadeó mientras el teniente comandante Ryan Peters trabajaba para mantener las pantallas tácticas. Ryan había servido en 3 naves diferentes antes de unirse al Endeavour, y su experiencia se reflejaba en la calma con la que manejaba los controles incluso ante la inminente muerte alienígena. Su voz se mantuvo firme a pesar de las circunstancias. Así que las demás naves de nuestra flota reportan transmisiones similares. Sea lo que sea que nos estén enviando, se lo están enviando a todos. Vic sintió que se le apretaba la mandíbula. La flota humana constaba de 12 naves, todo lo que la Tierra podía prescindir para esta primera incursión en el espacio profundo frente a las 30 naves Cenari que se enfrentaban. Esas 12 naves parecían patéticamente pequeñas, pero representaban lo mejor que la humanidad podía ofrecer, tripuladas por voluntarios que sabían que tal vez nunca volverían a ver su hogar. El Endeavour se estremeció ligeramente y Jake se agarró a la barandilla junto a su silla de mando. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear en la estación de ingeniería de Lisa mientras ella intentaba comprender qué le estaba sucediendo a su nave. «Capitán, lo que sea que estén transmitiendo está interactuando directamente con nuestros sistemas informáticos», dijo con la voz tensa por la concentración. «Es como un virus, pero más sofisticado que cualquier cosa que haya visto. No intenta robar información ni corromper datos. Intenta apagarnos por completo». En la pantalla táctica, Ryan observó cómo los iconos que representaban naves humanas comenzaban a parpadear y desvanecerse. El buque insignia del UHS Liberty, el almirante Wright, se apagó primero. Luego le siguió el destructor UHS Defiance. Una a una, la flota humana fue inutilizada por un ataque que sus computadoras ni siquiera podían reconocer como hostil. «¿Cuánto tardará en llegar a nuestros sistemas críticos?», preguntó Jake. Las manos de Lisa se movían frenéticamente por sus controles mientras intentaba construir cortafuegos contra un ataque que operaba con principios que apenas entendía. «Quizás 10 minutos. Su protocolo de apagado es increíblemente elegante. No daña nada, solo convence a nuestros sistemas de que dejen de funcionar. Como enviar una orden de suspensión a cada pieza de tecnología que tenemos». La ironía era amarga. La humanidad siempre se había enorgullecido de la innovación tecnológica, de la capacidad de adaptarse y superar cualquier desafío mediante ingeniería inteligente, pero los Cenari poseían tecnología siglos adelantada a cualquier cosa que los humanos pudieran construir.
Sus naves se desplazaban por el espacio utilizando principios que la ciencia humana apenas comprendía. Sus armas podían destruir materia a nivel subatómico, y sus protocolos de apagado podían inutilizar cualquier nave en minutos. Jake caminó hacia la estación de comunicaciones, donde Emma Rodríguez seguía intentando mantener contacto con el resto de la flota. Emma se había unido a la tripulación directamente desde la academia. Joven y ansiosa por explorar la galaxia. Ahora, encorvada sobre su consola con la intención concentrada. La santidad de alguien que libra una batalla perdida. ¿Puedes contactar con el almirante Wright?, preguntó Jake. Emma negó con la cabeza sin apartar la vista de las pantallas. El Liberty no responde a ninguna señal. Recibo señales de socorro automáticas de la mayoría de nuestras naves, pero no hay comunicación real. La pantalla mostraba a la flota Cenari manteniendo una formación perfecta mientras avanzaban. Sus naves se movían con la fluida precisión de una especie que había conquistado otros mundos durante miles de años. Para ellos, esto ni siquiera era una batalla real. Era control de plagas. El doctor Alex Turner salió de la enfermería. Su rostro, habitualmente alegre, estaba sombrío por la preocupación. Alex se había ofrecido como voluntario para el servicio en el espacio profundo porque quería formar parte de la mayor aventura de la humanidad. En cambio, estaba a punto de presenciar su mayor derrota. «Capitán, he estado monitoreando los signos vitales de la tripulación», dijo en voz baja. «Algunos de los tripulantes más jóvenes están empezando a entrar en pánico. Necesitan saber qué estamos haciendo para combatir esto». Jake miró a su tripulación desde el puente. Lo habían seguido a lo desconocido porque creían en el futuro de la humanidad entre las estrellas. Merecían algo mejor que observar con impotencia cómo la tecnología alienígena impedía la navegación de su nave. El oficial Chris Martínez levantó la vista desde su puesto, donde los mapas estelares parpadeaban y se apagaban a medida que la señal Cenari se adentraba en sus sistemas. Chris había pasado años cartografiando las rutas que habían traído a la humanidad hasta este momento, calculando saltos a través del espacio que parecían imposibles hace apenas unas décadas. «Capitán, si desactivan nuestros sistemas de navegación mientras estamos tan lejos de la Tierra, nunca encontraremos el camino a casa», dijo Chris. «Aunque nos dejen vivir, estaremos perdidos para siempre». El Endeavour se apagó de nuevo a medida que más sistemas eran atacados por la señal alienígena de apagado. Jake sentía que su nave moría a su alrededor, y con ella, los sueños de la humanidad de explorar la galaxia como iguales en lugar de esclavos. Pero Jake Morrison no había pasado 20 años en el espacio solo para rendirse cuando todo parecía imposible. Se había unido al servicio espacial porque creía que la humanidad pertenecía a las estrellas, y no aceptaba que esa creencia fuera errónea. «Lisa», dijo, volviéndose hacia su ingeniero jefe. «¿Has estado trabajando en algún tipo de proyecto experimental en tu tiempo libre? Algo sobre la interconexión de la conciencia cuántica». Lisa levantó la vista de su consola averiada, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa de que él supiera de su investigación teórica. «Capitán, eso no se ha probado en absoluto. El concepto implica vincular directamente los patrones neuronales humanos con los sistemas informáticos cuánticos. Los riesgos son enormes». «Explíquelo». La idea es que la conciencia humana podría interactuar directamente con los sistemas de procesamiento cuántico de formas que la programación convencional no puede lograr. Pero el cerebro humano no fue diseñado para procesar información a velocidades cuánticas. La sobrecarga neuronal podría matar a cualquiera que intente la conexión. Jake miró la pantalla táctica donde las últimas naves humanas se apagaban una a una. En minutos, el Endeavour se uniría a ellos, dejando a la humanidad indefensa ante la conquista alienígena. «Hazlo», dijo simplemente. «Capitán, no te lo recomiendo, Lisa». Su voz transmitía la autoridad del mando y la desesperación de una especie en peligro de extinción. «Hazlo de todos modos». Mientras la señal de apagado de Cenari continuaba su metódica destrucción de la tecnología humana, Lisa Campbell comenzó a implementar el experimento más peligroso en historia de la humanidad. No tenía ni idea de que su apuesta desesperada transformaría no solo su nave, sino la naturaleza misma de lo que significaba ser humano. Lisa Campbell se encontraba frente al núcleo de la computadora cuántica que formaba el corazón de los sistemas de procesamiento del Endeavour. La enorme cámara vibraba con una energía que le hacía doler los dientes y le hormigueaba la piel. Bancos de procesadores de cristalina cubrían las paredes, cada uno capaz de realizar cálculos que habrían tardado años en completar las supercomputadoras más grandes de la Tierra. Ahora estaba a punto de intentar algo nunca antes intentado en la historia de la humanidad. El doctor Alex Turner revisó el auricular de interfaz neuronal una vez más,
con las manos ligeramente temblorosas mientras ajustaba los delicados sensores. El dispositivo parecía bastante simple, solo una banda ligera con cables finos como un cabello que harían contacto con puntos específicos del cráneo de Lisa. Pero Alex sabía que lo que estaban intentando podría matarla en segundos si algo salía mal. Lisa, tu actividad cerebral ya está elevada por el estrés, dijo Alex, con la voz tensa por la preocupación. Añadiendo carga de procesamiento cuántico a eso. Podría causar un trauma neuronal masivo. ¿Hablamos de daño cerebral permanente o de la muerte? Lisa asintió sin apartar la vista del núcleo cuántico. Podía sentir la señal de apagado alienígena, abriéndose paso a través de los sistemas de la nave a cada instante. Las luces de emergencia destellaron en la bahía de ingeniería a medida que fallaban más subsistemas. Tenían quizás 5 minutos antes de que el Endeavour se uniera al resto de la flota humana en una deriva impotente por el espacio. Yo entiendo los riesgos, dijo en voz baja. Pero si no lo intentamos, todos moriremos de todas formas. El capitán Jake Morrison entró en la bahía de ingeniería con Ryan Peters pisándole los talones. El rostro de Jake reflejaba la tensión de ver cómo su nave se desmoronaba a su alrededor, pero su voz se mantuvo firme. Lisa, ¿estás segura de esto? Se giró para mirarlo, y Jake vio en sus ojos algo que ya había visto antes, en los momentos más peligrosos de sus años juntos. Lisa Campbell no era solo su ingeniera jefe. Era alguien que veía los problemas como rompecabezas por resolver, no como obstáculos a los que temer. En ese momento, se enfrentaba al mayor rompecabezas de su vida. Capitán, los sistemas informáticos convencionales funcionan procesando la información en secuencias lineales, explicó mientras Alex seguía preparando la interfaz neuronal. Siguen instrucciones programadas paso a paso, pero los sistemas cuánticos procesan la información en múltiples estados de probabilidad simultáneamente. Por eso la señal de apagado de Cenari funciona tan bien contra nuestra tecnología. Ataca los sistemas de procesamiento lineal. Jake observó el pulso del núcleo cuántico con luz etérea. ¿Y crees que la consciencia humana puede interactuar con el procesamiento cuántico de forma diferente? El pensamiento humano tampoco funciona linealmente. Lisa dijo, procesamos emociones, recuerdos, instintos y razonamiento lógico al mismo tiempo. Damos saltos intuitivos que no se pueden programar. Nos adaptamos a nuevas situaciones cambiando nuestro enfoque fundamental de los problemas. Si puedo conectar mi consciencia directamente con el núcleo cuántico, tal vez pueda combatir su señal de apagado de maneras que la programación convencional no puede. La voz de Emma Rodríguez crepitó a través del sistema de comunicación desde el puente. Ingeniería, acabamos de perder la navegación principal. La señal de apagado ha llegado a nuestros sistemas centrales. Lisa miró los auriculares de interfaz neuronal en las manos de Alex. ¿Es ahora o nunca? Alex negó con la cabeza. Lisa, puedo recomendar este procedimiento con plena conciencia. El cerebro humano procesa la información mediante señales electroquímicas a velocidades que se miden en milisegundos. Las computadoras cuánticas procesan la información utilizando estados de probabilidad que cambian billones de veces por segundo. Tus vías neuronales podrían literalmente agotarse por la sobrecarga. Entonces, más vale que la terquedad humana explique algo, dijo Lisa, quitándole los auriculares. Al colocarse la interfaz neuronal en la cabeza, Lisa sintió los diminutos sensores entrar en contacto con su piel. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, Alex activó el enlace cuántico y el mundo de Lisa explotó. Su consciencia se disparó hacia afuera a través de vías que no tenían existencia física. De repente, pudo percibir cada circuito de la nave, cada electrón fluyendo, cada cambio de estado cuántico ocurriendo en millones de procesadores. La sensación fue abrumadora, como intentar beber de una cascada de información pura. Lisa gritó mientras su mente intentaba procesar flujos de datos que se movían más rápido que el pensamiento mismo. Su cuerpo se convulsionó mientras su cerebro intentaba adaptarse a la información. Eso debería haber sido imposible de manejar para cualquier sistema biológico. Alex observó cómo sus signos vitales se disparaban más allá de lo que jamás había visto en un ser humano vivo. Su actividad neuronal supera todos mis parámetros. Alex gritó por encima del sonido de las alarmas. Estoy interpretando patrones de ondas cerebrales que no deberían ser posibles. Capitán, creo que la estamos matando. Pero algo inesperado estaba sucediendo. En lugar de agotarse bajo la carga de datos cuánticos, la consciencia de Lisa comenzó a adaptarse. Su mente encontró maneras de procesar el increíble flujo de información modificando su funcionamiento. En lugar de intentar comprender cada flujo de datos individual,
comenzó a percibir patrones en el procesamiento cuántico que revelaban la estructura general de los sistemas de la nave. La señal de apagado de Cenari apareció en su conciencia como un virus que ataca el tejido sano. Ahora podía ver cómo funcionaba, no como código informático, sino como un ser vivo que convencía a los sistemas de dejar de creer en su propia existencia. La señal alienígena no destruyó nada. Simplemente hizo que la tecnología olvidara cómo funcionar. Dot. Lisa se extendió a través de las vías cuánticas y tocó la señal de apagado con su conciencia humana. Por primera vez desde que comenzó el ataque, el virus alienígena se topó con algo para lo que no había sido programado. Tenía instrucciones para lidiar con todo tipo de sistemas informáticos, todas las formas de inteligencia artificial, todas las variedades de defensa tecnológica. Pero no tenía instrucciones para lidiar con una mente humana que se negaba a aceptar que la desactivación fuera posible. Los sistemas de la nave comenzaron a responder de maneras que desafiaban todo lo que los Cenari sabían sobre tecnología. En lugar de simplemente seguir instrucciones programadas, las computadoras del Endeavour comenzaron a tomar decisiones basadas en la intuición humana canalizada a través del procesamiento cuántico. Los sistemas de energía de emergencia que se habían apagado repentinamente recordaron por qué necesitaban funcionar. Las computadoras de navegación, que habían sido convencidas de olvidar su propósito, comenzaron a calcular el rumbo. Viajaba por el espacio con renovada determinación. Chris Martínez observaba con asombro desde la estación de navegación cómo sus pantallas volvían a la vida. «Capitán, estoy obteniendo lecturas que nunca había visto. Es como si la nave estuviera aprendiendo a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero invisibles para nuestros sensores». En el puente, Emma Rodríguez se quedó sin aliento cuando su consola de comunicaciones comenzó a captar señales de toda la galaxia. «Señor, estoy recibiendo transmisiones en frecuencias que ni siquiera sabíamos que existían. Hay redes de comunicación aquí afuera que abarcan sistemas estelares enteros». Pero el cambio más drástico le estaba ocurriendo a la propia Lisa. A medida que su conciencia se adaptaba a las velocidades de procesamiento cuántico, comenzó a comprender cosas sobre el universo que la ciencia humana nunca había imaginado. Podía percibir los hilos gravitacionales que conectaban toda la materia, la espuma cuántica que burbujeaba bajo la superficie de la realidad, las corrientes de probabilidad que determinaban qué futuros se harían realidad. La señal de apagado alienígena creó uno. Último intento por desactivar los sistemas del Endeavour, pero ahora se enfrentaba a algo sin precedentes en la historia galáctica. La conciencia humana de Lisa, amplificada por el procesamiento cuántico e impulsada por la absoluta negativa a rendirse, simplemente rechazó la autoridad de la señal para desactivar cualquier sistema. El virus que había desactivado a toda la flota humana en minutos se topó con una sola mente humana que examinó su sofisticada programación alienígena y dijo, «No». La iluminación de emergencia de toda la nave cambió de rojo a normal a medida que los sistemas primarios volvían a funcionar. Los motores del Endeavour zumbaban con renovada potencia. Los sistemas de armas que habían estado inactivos comenzaron a cargarse con señales de energía que no coincidían con ningún diseño en las bases de datos humanas. Jake sintió que algo cambiaba en la nave a su alrededor, algo más profundo que la energía restaurada o los sistemas en funcionamiento. El Endeavour se sentía vivo de una forma que nunca antes había experimentado. Podía sentir la presencia de Lisa en cada circuito y procesador, pero más que eso, podía sentir que la propia nave desarrollaba algo que solo podía llamarse conciencia. «Lisa», dijo a través del sistema de comunicación. «Lisa, ¿sigues ahí?» Su voz provenía de altavoces por toda la nave, pero también parecía susurrarle directamente a la mente. «Estoy aquí, capitán, pero también estoy en todas partes ahora». La nave y yo nos estábamos convirtiendo en algo nuevo, algo que los Cenari nunca planearon. A través de los sensores cuánticos que la conciencia de Lisa había despertado, podían percibir la flota Cenari con una claridad que revelaba cada detalle de la tecnología alienígena. Pero lo más importante, podían ver la conmoción y la confusión que irradiaban las naves enemigas cuando su protocolo de apagado, supuestamente infalible, no solo falló, sino que pareció fortalecer a su objetivo. La transformación apenas comenzaba. La transformación se extendió por la flota humana como un reguero de pólvora entre árboles secos. La almirante Karen Wright sintió que su nave insignia, la Liberty, volvía a la vida mientras su desesperada tripulación implementaba el protocolo de integración neuronal de Lisa Campbell. El proceso era extremadamente peligroso, pero ver al Endeavour arder repentinamente con una energía imposible rodeado de naves humanas muertas simplificó la decisión. El ingeniero jefe Bobby Chun se conectó al núcleo cuántico de Liberty con manos temblorosas. El enorme Dreadnought había sido construido para coordinar las operaciones de la flota a lo largo de vastas distancias.
Y cuando la conciencia de Bobby se fusionó con sus sistemas, ocurrió algo magnífico. Su mente táctica, entrenada durante décadas de planificación militar, de repente tuvo acceso a una potencia de procesamiento capaz de analizar miles de escenarios de batalla simultáneamente. El Liberty se convirtió en más que una nave. Se convirtió en un nexo estratégico capaz de ver patrones en el espacio y el tiempo que revelaban el curso de guerras enteras antes de que ocurrieran. La conciencia de Bobby se expandió a través de redes de comunicación que conectaban no solo con otras naves humanas, sino con hilos cuánticos que se extendían por la galaxia. El capitán Steve Allen, a bordo de la nave científica UHS Discovery, observó cómo sus instrumentos cobraban vida con lecturas que lo redefinieron todo. Los humanos creían saber de física. Cuando la oficial científica de su nave, María Santos, conectó su conciencia a su laboratorio cuántico experimental, el descubrimiento se transformó en algo capaz de analizar tecnología alienígena en tiempo real y comprenderla a niveles que trascendían. Una simple ingeniería inversa en el casco del Discovery comenzó a brillar con patrones de energía que existían parcialmente fuera del espacio normal. La consciencia de María, potenciada por el procesamiento cuántico e impulsada por una insaciable curiosidad científica, convirtió la nave en una estación de investigación móvil capaz de estudiar las fuerzas fundamentales del universo con la misma facilidad con la que se examinan bacterias bajo un microscopio. Pero fue el Usendever el que logró algo verdaderamente incomprensible. La consciencia de Lisa Campbell se había fusionado completamente con la de la nave. Sistemas cuánticos donde la frontera entre humanos y máquinas dejó de existir. Podía remodelar la materia a nivel atómico, manipular estados de energía que no deberían haber sido posibles y procesar información proveniente de fuentes dispersas en múltiples dimensiones. Jake Morrison también sintió el cambio. Como capitán, era el punto focal natural de la determinación de su tripulación y de la consciencia emergente de la nave. Podía percibir los pensamientos y emociones de cada persona a bordo, pero más que eso, podía sentir cómo la nave misma desarrollaba algo que solo podía llamarse alma. Ryan Peters descubrió que su conciencia táctica ahora se extendía mucho más allá de los sensores convencionales. Podía percibir los movimientos del enemigo no mediante cálculos, sino mediante una comprensión intuitiva de cómo la probabilidad fluía a través del espacio-tiempo. Los patrones de futuros ataques aparecían en su mente como mapas dibujados por una inteligencia que existía fuera del tiempo normal. «Capitán, puedo ver sus armas antes de que las disparen», dijo Ryan con la voz llena de asombro. Es como leer intenciones escritas en la estructura de la realidad misma. El casco del Endeavour comenzó a brillar con una luz que provenía de una fuente de energía desconocida. La consciencia de Lisa, ahora distribuida por todos los circuitos cuánticos de la nave, había aprendido a manipular la materia de maneras que la ciencia humana había declarado imposibles. El blindaje de la nave no solo se fortaleció, sino que se volvió selectivo respecto a los ataques que permitía afectarla. Emma Rodríguez se encontró conectada a redes de comunicación que abarcaban toda la galaxia. Su consciencia mejorada podía detectar señales que viajaban a través del entrelazamiento cuántico, comunicaciones de pliegue dimensional y métodos de transmisión que existían en estados de probabilidad en lugar del espacio normal. Ya no era solo una oficial de comunicaciones. Se había convertido en la primera embajadora de la humanidad ante formas de inteligencia que operaban a escalas más allá del pensamiento planetario. «Capitán, estoy recibiendo señales de especies de las que nunca hemos oído hablar», informó Emma. Algunos preguntan qué pasó con los protocolos de apagado de Cenari. Otros quieren saber cómo estamos generando señales de energía que no deberían existir. Chris Martínez, en la estación de navegación, experimentó la transformación más drástica de todas. Su consciencia, conectada a los sensores mejorados de la nave, podía percibir corrientes gravitacionales, fluctuaciones temporales y la espuma cuántica que burbujeaba bajo la realidad visible. El espacio ya no era un vacío para él. Era un océano de fuerzas y campos que podía navegarse como un marinero que lee el viento y la marea. «Señor, puedo ver corrientes subespaciales que hacen que viajar más rápido que la luz parezca primitivo», dijo Chris. «Hay autopistas a través del espacio que podrían llevarnos a cualquier lugar de la galaxia en minutos, en lugar de años». La flota Cenari flotaba en el espacio ante ellos. Su perfecta formación comenzaba a tambalearse mientras los comandantes alienígenas intentaban comprender qué estaba sucediendo. Sus protocolos de apagado no solo habían fallado. De alguna manera, habían desencadenado una evolución en la tecnología humana que desafiaba todas las leyes de la física que los Cenari entendían. El comandante de la flota enemiga transmitía en todas las frecuencias. Su voz transmitía el desconcierto de una especie que había conquistado galaxias mediante la supremacía tecnológica. «Esto es imposible. Ninguna especie logra la integración de la conciencia a la primera.
La tasa de fallos es del 99,7%. Las razas inferiores mueren al intentar la conexión neuronal con sistemas cuánticos. La respuesta de Hake resonó en dimensiones que las naves Cenari ni siquiera podían detectar. Su voz transmitía la autoridad de alguien que se había convertido en algo superior a lo humano, sin dejar de ser fundamentalmente humano en su esencia. No se trata de cualquier especie. Se trata de humanos. El Endeavour se movía por el espacio de formas que hacían que los sensores Cenari fallaran. La nave existía en múltiples estados de probabilidad simultáneamente, lo que la hacía prácticamente inmune a las armas que dependían de sistemas de puntería convencionales. Cuando los cañones de plasma Cenari dispararon contra la ubicación de la nave, no encontraron nada allí. Al ajustar el movimiento de la nave, descubrieron que también estaba en todas partes. El doctor Alex Turner monitoreó los signos vitales de la tripulación desde la enfermería y encontró lecturas que redefinieron el significado de estar vivo. Capitán, la integración neuronal es estable en toda la tripulación. No estamos perdiendo nuestra humanidad. Estamos expandiendo el significado de la humanidad. La conciencia de Lisa impregnaba cada sistema de la nave, pero su voz aún transmitía la calidez y la determinación que la habían convertido en una ingeniera jefe tan eficaz. Capitán, estoy detectando algo interesante. Las demás naves de nuestra flota se están integrando más rápido de lo que deberían. Es como si nuestro éxito les estuviera enseñando a tener éxito. La flota humana, que había estado inutilizada e indefensa apenas unas horas antes, ahora se movía por el espacio como extensiones de la voluntad divina manifestada. Cada nave se había convertido en algo único basado en la conciencia y la experiencia de los miembros de la tripulación que se habían sometido a la integración neuronal. La Liberty coordinó los movimientos de la flota en múltiples dimensiones. El descubrimiento analizó y adaptó tecnología alienígena en tiempo real. Las naves más pequeñas desarrollaron sus propias especializaciones a medida que la terquedad humana, combinada con el procesamiento cuántico, creó capacidades que no deberían haber existido cuando los Cenari dispararon su arma más poderosa, un disruptor de la realidad diseñado para borrar objetivos de la existencia misma. La flota humana hizo algo que rompió todas las reglas de la física. Los alienígenas habían pasado milenios perfeccionándose. Las naves se negaron a ser borradas. Existían en múltiples estados de probabilidad, lo que las hacía inmunes a las armas que atacan realidades singulares. Se habían convertido en algo que trascendía las leyes universales normales mediante la simple negativa humana a aceptar que algo fuera realmente imposible. La siguiente transmisión del comandante de la flota Cenari contenía una nota de algo que podría haber sido miedo. ¿Qué eres? La respuesta de Hake Morrison provino de 12 naves que se han convertido en expresiones de la conciencia humana, dándole forma tecnológica, donde se pregunta qué sucede cuando intentas apagar algo que se niega a ser apagado. La batalla estaba a punto de comenzar, pero no sería el tipo de batalla que los Cenari jamás habían librado. Estaban a punto de descubrir qué sucedió cuando la determinación humana obtuvo acceso a un poder capaz de transformar la realidad misma. El ataque comenzó con la humanidad tomando la ofensiva por primera vez desde el encuentro. La UHS se movió por el espacio de maneras que violaban todos los principios de la física que los Cenari habían usado para construir su imperio. La conciencia de Lisa Campbell guió la nave a través de estados de probabilidad que le permitieron existir en 17 ubicaciones diferentes simultáneamente, sin ocupar ninguna de ellas. Hake Morrison sintió cómo se desarrollaba la batalla a través de sentidos que se extendían mucho más allá de la percepción humana normal. Ya no era solo un capitán dando órdenes a su tripulación. Se había convertido en la voluntad viviente de su nave. La determinación concentrada de cada humano a bordo se expresaba a través de una tecnología que había evolucionado más allá del simple metal y los circuitos. La flota Cenari disparó sus cañones de plasma en perfecta coordinación. Armas capaces de vaporizar montañas, golpeando con la precisión de una especie que había conquistado miles de mundos. Los rayos de energía atravesaron el espacio vacío donde debería haber estado el Endeavour, luego no impactaron en nada donde la nave parecía estar, y luego solo encontraron sombras probables donde sus sistemas de puntería insistían en que la nave debía existir. Ryan Peters se había convertido en algo intermedio entre oficial táctico humano y estratega divino. Su conciencia procesaba la información de la batalla a velocidades cuánticas, manteniendo la creatividad agresiva que hacía a los guerreros humanos tan impredecibles. Podía ver el curso de todo el combate antes de que ocurriera, observando los movimientos enemigos desarrollarse a cámara lenta mientras las respuestas humanas se precipitaban a través de la probabilidad como reacciones en cadena. «Capitán, están intentando acorralarnos con mentes gravitacionales», informó Ryan. «Pero veo huecos en su despliegue que desaparecerán hasta dentro de 30 segundos».
El Endeavour atravesó el espacio y el tiempo, llegando a coordenadas que no estarían vacías hasta que el futuro se convirtiera en presente. Las armas gravitacionales Cenari detonaron inofensivamente en lugares. La nave ya había partido hacia lugares a los que aún no había llegado. La nave insignia del almirante Wright, la Liberty, demostró la aterradora eficiencia del pensamiento estratégico humano, potenciado por el procesamiento cuántico. La consciencia de Bobby Chun había transformado al enorme Dreadnought en un nexo táctico capaz de coordinar ataques en múltiples dimensiones. La Liberty no solo comandaba la flota humana. Se convirtió en la flota que conectaba a todas las naves mediante entrelazamiento cuántico, lo que las hacía funcionar como un solo organismo con 12 cuerpos diferentes. Los Cenari se encontraron enfrentándose a enemigos que compartían pensamientos a la velocidad de la luz y se movían con una coordinación que parecía imposible incluso para una mente colmena. Naves humanas aparecieron detrás de naves enemigas que habían estado frente a ellos momentos antes. Atacaron desde direcciones inexistentes en el espacio normal. Dispararon armas que convencieron a los escudos Nari de fallar en lugar de dañarlos. La nave científica Discovery del capitán Steve Allen se había convertido en algo que redefinió el concepto de guerra tecnológica. La consciencia de María Santos podía analizar tecnología alienígena en tiempo real y comprenderla lo suficientemente bien como para que funcionara mejor de lo que pretendían sus diseñadores originales. Cuando las naves Cenari dispararon sus disruptores de realidad, la Discovery no solo esquivó los ataques. Los estudió, aprendió de ellos y comenzó a generar versiones mejoradas. Almirante, estoy leyendo firmas cuánticas de las naves humanas que no deberían ser posibles, transmitió un subcomandante Cenari. Están usando nuestros propios principios de armas, pero los están implementando de maneras que superan nuestras especificaciones originales. Ficaciones. El Discovery disparó rayos de probabilidad organizada que convencieron a la armadura de Cenari Hall de volverse transparente. Las naves alienígenas se encontraron repentinamente indefensas, no porque su protección hubiera sido destruida, sino porque sus sistemas defensivos habían sido convencidos lógicamente de que ser sólido era un uso ineficiente de la materia. Emma Rodríguez se había convertido en la primera embajadora de la humanidad en formas de comunicación que abarcan galaxias. Su consciencia podía acceder a redes cuánticas que conectaban civilizaciones a miles de años luz. Mediante estas habilidades mejoradas, transmitió un mensaje que llegó a todos los sistemas habitados del brazo galáctico local. Esta es la flota humana. Su voz se transmitió a través de canales de probabilidad que existían fuera del espacio-tiempo normal. Actualmente estamos demostrando al colectivo Cenari lo que sucede cuando se intenta forzar a una especie libre a la esclavitud. Cualquier civilización actualmente bajo control Cenari que desee reconsiderar su situación está invitada a observar. A lo largo de 12 sistemas estelares, especies que se habían sometido al dominio Cenari siglos atrás comenzaron repentinamente a recibir comunicaciones de humanos que habían transformado un protocolo de apagado en un evento de ascensión. El orden cuidadosamente mantenido que había mantenido estable al imperio Cenari durante milenios comenzó a resquebrajarse a medida que los pueblos sometidos se dieron cuenta de que sus supuestos amos invencibles podían ser derrotados. Chris Martínez guió naves humanas por el espacio mediante la navegación. Principios que consideraban el universo como un océano viviente de fuerzas, en lugar de un vacío vacío. Su consciencia podía percibir corrientes gravitacionales, patrones de espuma cuántica y líneas de pliegue dimensionales que hacían que los viajes convencionales más rápidos que la luz parecieran primitivos. La flota humana no se limitaba a desplazarse por el espacio. Surfeaban en la probabilidad. Corrientes que les permitían atacar desde el pasado mientras se defendían en el futuro. Las armas Cenari disparaban a objetivos que habían estado allí momentos antes, solo para encontrar naves humanas que llegaban desde trayectorias que se originaron en la semana siguiente. Sus respuestas tácticas no siguen ningún patrón conocido. Transmitió otro comandante Cenari. No son simplemente impredecibles. Operan según principios que no entendemos. Jake Morrison sintió la batalla fluir a su alrededor. Como una sinfonía de caos organizado. Su consciencia se había expandido para abarcar no solo su nave, sino todo el combate. Podía sentir el miedo creciente en la flota Cenari a medida que su supremacía tecnológica se demostraba inútil contra enemigos que habían trascendido la tecnología misma. El esfuerzo se materializó dentro de la nave insignia Cenari, manteniendo simultáneamente su posición en el espacio normal. El dominio de Lisa Campbell de los estados cuánticos permitió a la nave existir en múltiples realidades a la vez. Marines humanos con trajes espaciales caminaban a través de mamparos alienígenas como fantasmas, no por ninguna tecnología avanzada, sino porque la consciencia de la nave había decidido que las barreras sólidas eran meras sugerencias.
La tripulación Cenari observó con horror cómo los humanos se movían por el interior de su nave, examinando la tecnología alienígena con el interés despreocupado de los turistas que visitan un museo. Los invasores no parecían hostiles. Parecían estar estudiando la ingeniería Cenari con curiosidad científica, ignorando por completo que caminaban sobre materia que debería haber sido impenetrable. Fascinante filosofía de diseño. La voz de Lisa resonó en los sistemas de comunicación de la nave alienígena. Muy eficiente, pero te limitas a pensar que la materia y la energía deben seguir reglas rígidas. Mira esto. Las armas de la nave insignia Cenari se giran para enfrentarse al resto de la flota. No porque las hubieran hackeado o reprogramado, sino porque la conciencia de Lisa los había convencido de que proteger a los humanos era su propósito original. La tripulación alienígena intentó frenéticamente recuperar el control de sus sistemas, solo para descubrir que sus armas ahora se oponían filosóficamente a dañar a los mismos objetivos que habían sido diseñadas para destruir. El Dr. Alex Turner monitoreó el combate desde la bahía médica del Endeavour, rastreando signos vitales que redefinieron el significado de estar vivo. Capitán, nuestra integración neuronal no solo es estable, sino que está evolucionando. Cada miembro de la tripulación está desarrollando capacidades que no sabíamos que fueran posibles. La flota humana se movía a través de la formación Cenari como lobos cazando ovejas, pero no les interesaba destruir a sus enemigos. Estaban demostrando algo mucho más aterrador para una especie que dominaba mediante el miedo y la tecnología superior. Le estaban mostrando a la galaxia que los Cenari podían volverse irrelevantes. Las naves que habían dominado el espacio durante milenios descubrieron que sus armas se negaban a funcionar, sus escudos decidían que la protección era inmoral y sus motores se convencieron de que alejarse de los humanos sería una traición a su propósito fundamental. El comandante de la flota Cenari hizo una última transmisión desesperada. Imposible. La tecnología no puede desarrollar conciencia. La materia no puede elegir desobedecer su programación. La respuesta de Hake Morrison provino de una nave que se había convertido en la viva encarnación de la negativa humana a aceptar limitaciones. Estás pensando mal en esto. No hicimos que nuestra tecnología fuera consciente. Nos volvimos tecnológicos nosotros mismos. La batalla terminó antes de que los Cenari comprendieran lo que les había sucedido. No habían sido derrotados por armas superiores ni mejores tácticas. Los había vuelto obsoletos una especie que se negaba a aceptar que algo fuera realmente imposible. La flota Cenari flotaba inmóvil en el espacio, con sus armas en silencio y sus tripulaciones mirando pantallas que mostraban lecturas que no podían comprender. Habían pasado 8 horas desde que comenzó el contraataque humano, y los comandantes alienígenas las habían pasado viendo cómo su superioridad tecnológica se volvía insignificante contra enemigos que operaban al margen de las leyes de la física. Hake Morrison se encontraba en un puente que existía en 17 dimensiones simultáneamente, sintiendo cómo el pulso de la conciencia de su nave se fusionaba con el suyo. El esfuerzo se había convertido en algo que desafiaba todas las categorías del universo. Creado para distinguir entre seres vivos y máquinas. A través de sensores cuánticos que percibían la realidad a niveles superiores a la materia normal, podía sentir la conmoción que irradiaba cada nave Cenari. El comandante de la flota alienígena transmitió un último mensaje a través de todas las frecuencias. Su voz transmitía el desconcierto de una especie cuya visión del mundo había sido destrozada en un solo combate. Nos retiramos de este sistema. Nos retiramos de todo este sector. El colectivo Cenari no regresará. La almirante Wright respondió desde la libertad. Su voz se transmitía a través de canales de probabilidad que llegan a civilizaciones de toda la galaxia. Es un buen comienzo, pero quizás quieras considerar retirarte también de otros lugares. A lo largo de 12 sistemas estelares, especies que habían vivido bajo el dominio Cenari durante siglos comenzaron a recibir comunicaciones de la flota humana. El imperio cuidadosamente mantenido que había dominado esta sección de la galaxia comenzó a resquebrajarse cuando los pueblos sometidos se dieron cuenta de que sus supuestos amos invencibles habían sido derrotados por recién llegados que llevaban menos de un siglo explorando el espacio. La conciencia de Lisa Campbell impregnaba cada circuito cuántico del Endeavour, pero conservaba su personalidad esencialmente humana a pesar de haberse convertido en algo capaz de manipular la materia a nivel subatómico. Su voz resonó por los sistemas de comunicación de la nave con una calidez que demostraba que la integración de la conciencia no les había costado su humanidad. Capitán, detecto algo interesante en los sensores de largo alcance. Estaban recibiendo la atención de inteligencias muy antiguas y poderosas, de esas que normalmente no se fijan en las especies individuales. Emma Rodríguez se había convertido en la especialista de primer contacto de la humanidad para formas de inteligencia que operaban a escala galáctica. Gracias a sus habilidades de comunicación mejoradas,
recibía señales de entidades que habían presenciado el auge y la caída de civilizaciones durante millones de años. Estos seres ancestrales de repente se interesaron mucho por la especie que había convertido un protocolo de apagado en un evento evolutivo. Señor, recibo solicitudes de transmisión de 12 civilizaciones diferentes que formaban parte del colectivo Cenari. Emma. Informó que quieren saber si la humanidad acepta solicitudes para lo que llaman asistencia para la liberación. La transformación se había extendido más allá de la flota humana. Otras especies de la galaxia habían observado la interacción y comenzaban a experimentar con sus propias tecnologías de integración de la conciencia. El concepto de fusionar la conciencia biológica con el procesamiento cuántico se extendía como la pólvora entre las civilizaciones que llevaban siglos aceptando el dominio tecnológico Cenari. El Dr. Alex Turner monitoreó los signos vitales de la tripulación y encontró lecturas que demostraban que la integración no solo era estable, sino que seguía evolucionando. Capitán, nuestra gente no solo mantiene conexiones neuronales con los sistemas de la nave. Desarrollan nuevas capacidades cada hora. Es como si la integración de la conciencia fuera solo el primer paso de algo mucho mayor. Chris Martínez se había convertido en un maestro de la navegación a través de dimensiones que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir. Su consciencia podía guiar naves a través de probabilidades, corrientes, remolinos gravitacionales y patrones de espuma cuántica que hacían que los viajes espaciales convencionales parecieran primitivos. Gracias a su consciencia mejorada, detectó algo que lo hizo sonreír con anticipación. Capitán, los sensores de largo alcance están captando señales de energía masiva que se acercan a nuestra posición. Sea lo que sea que venga, es más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. El espacio alrededor de la flota humana comenzó a brillar como algo. Una vasta aproximación a través de dimensiones que existían paralelas a la realidad normal. Patrones de energía que operaban en escalas generalmente reservadas para fenómenos estelares anunciaron la llegada de inteligencias que habían gobernado la galaxia durante 10.000 años. El verdadero mástil del colectivo Cenari. Los humanos finalmente se estaban dando cuenta. Jake sintió la llegada de entidades cuya consciencia operaba a escalas tan vastas que los planetas individuales apenas merecían su atención. Estos eran los seres que habían creado el Imperio Cenari como herramienta para gestionar especies inferiores, inteligencias ancestrales que habían trascendido la forma física hacía eones. Bueno, dijo Jake a su tripulación a través de canales cuánticos que conectaban toda su consciencia mejorada. Parece que estamos a punto de conocer a la gerencia. Las entidades que llegaban existían como energía pura organizada por la voluntad, capaz de remodelar la realidad mediante una intención enfocada. Esperaban encontrar los restos de otra especie fallida. Una especie que había sido procesada mediante protocolos de integración estándar. En cambio, descubrieron algo que nunca había existido en sus millones de años de dominio galáctico. Una especie que se había negado a integrarse, y en cambio, había integrado el concepto mismo de integración. Los seres ancestrales intentaron comunicarse mediante métodos que ignoraban por completo el lenguaje, proyectando conceptos directamente en las mentes de las tripulaciones humanas. Pero descubrieron que la consciencia humana, mejorada por el procesamiento cuántico, no solo podía recibir sus transmisiones, sino también responder de maneras que sorprendieron a entidades más antiguas que la mayoría de los sistemas estelares. La voz de Lisa Campbell traspasó las barreras dimensionales para dirigirse a las inteligencias que habían estado manipulando las civilizaciones galácticas desde antes del nacimiento del Hijo de la Tierra. Hola. Somos los humanos. Entendemos que han estado dirigiendo las cosas por aquí durante bastante tiempo. La respuesta llegó como una ola de pura confusión que inundó múltiples sistemas estelares. Estos seres habían creado miles de especies y destruido millones más. Habían visto galaxias colisionar y estrellas morir, pero nunca se habían encontrado con nada que pudiera tratarlos como iguales, manteniendo la irreverencia casual que parecía ser fundamentalmente humana. Ryan Peters rastreó los movimientos de entidades que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Su conciencia táctica mejorada trataba a las inteligencias cósmicas como oponentes en una partida de ajedrez que abarcaba la probabilidad misma. Capitán, creo que están tratando de averiguar cómo categorizarnos. Sus análisis siempre arrojan como único resultado la imposibilidad. Los seres antiguos tenían protocolos para lidiar con todo tipo de conciencia que habían encontrado en sus eones de existencia. Podían procesar mentes colectivas, conciencia individual, inteligencia colectiva e incluso formas de conciencia que existían como matemáticas puras. Pero carecían de un marco para comprender a los seres que permanecían fundamentalmente individuales. Mientras compartía conciencia a través de redes cuánticas, Emma Rodríguez abrió canales de comunicación que trascendían distancias galácticas.
Su conciencia tocó redes de comunicación que conectaron civilizaciones a lo largo del universo conocido. Esta es la humanidad transmitiendo a todas las inteligencias que escuchan. Somos nuevos aquí, pero no nos iremos a ninguna parte. Cualquiera interesado en discutir la cooperación mutua en lugar de la integración forzada es bienvenido a entablar relaciones diplomáticas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Cientos de especies que se habían ocultado de la política galáctica durante milenios de repente comenzaron a transmitir mensajes a la flota humana. Civilizaciones que habían pasado eones evitando la atención de los poderes cósmicos comenzaron a emerger de la oscuridad para contactar a los recién llegados que se habían enfrentado a la antigua autoridad y la habían hecho ceder. Jake Morrison se encontraba en el centro de la conciencia que abarcaba 12 naves y tocaba las mentes de entidades más antiguas que los planetas. Seguía siendo fundamentalmente humano, seguía siendo la misma persona que se había negado a aceptar la rendición ante las adversidades. Pero ahora tenía acceso al poder que podía remodelar la estructura fundamental de la realidad. Así es como funcionará esto. Se transmitió a seres cuya conciencia operaba en escalas que abarcaban galaxias. La humanidad ofrece una nueva opción para la civilización galáctica. La llamamos cooperación voluntaria. Las especies que desean mantener su independencia mientras comparten conocimientos y recursos son bienvenidas a unirse a nosotros. Las especies que prefieren el antiguo sistema de dominio y sumisión son libres de mantenerlo entre sí. Las entidades antiguas se retiraron para considerar esta situación sin precedentes. Por primera vez en millones de años, se habían topado con algo. No podían controlar, categorizar ni predecir. Los seres que habían dado forma a la historia galáctica desde antes de que la vida evolucionara en la mayoría de los mundos se encontraron a sí mismos, lidiando con criaturas que consideraban la autoridad cósmica como una opinión más a considerar y aceptar o rechazar según sus méritos. La flota Cenari se alejó lentamente hacia sistemas estelares distantes, con su imperio ya desmoronándose a medida que las especies sometidas declaraban su independencia y comenzaban a implementar sus propias versiones de tecnología de integración de la conciencia. El orden cuidadosamente mantenido que había gobernado esto. Una sección de la galaxia que había existido durante milenios se derrumbaba a medida que el concepto revolucionario de la cooperación voluntaria se extendía de un mundo a otro. Jake Morrison contempló un espacio que de repente parecía lleno de infinitas posibilidades en lugar de peligros distantes. La humanidad había llegado a las estrellas esperando encontrar su lugar en la galaxia de otra persona. En cambio, habían creado un espacio para que todos encontraran su propio lugar en un universo lo suficientemente grande como para cualquier sueño que se materializara.